día nos encontramos aquí en la cancha de Curiñanco y la idea de este encuentro es poder, ¿no es cierto?, revitalizar y rescatar también los juegos mapuche, el deporte mapuche en sí, como el palín, ¿no es cierto?, que hoy día lo estamos practicando acá, el palín, el linao, que es un juego lasquenche, y el pilmatún. Como nosotros como profesores, como Quimel Tuchefe de la escuela, igual nos interesa rescatarlo dentro de lo que es toda nuestra cultura, rescatar el deporte también, rescatar los juegos mapuche, porque también sabemos que eso tiene que ver con una preparación física, ¿no es cierto?, dentro de todo, y también para que los niños que no son de origen mapuche también conozcan que dentro del pueblo mapuche existe también deporte, existen juegos de entretención, más competitivos, pero esa es la idea, ir rescatando también en esta parte del territorio lasquenche todo lo que signifique la parte cultural y del deporte. En este taller es que la cultura, que el Aucantún, o sea, los juegos mapuche, esté presente en la escuela, y no solamente como lo pasa nuestro Esquimelfe, que es así es este juego, por ejemplo. Acá no, nosotros reforzamos, jugamos, aprendemos todos los días, y en el día de hoy nos encontramos acá en un encuentro de Aucantún, donde compartimos con varios colegios, ¿cierto?, varios estudiantes, algunos ya se conocen, algunos son familiares. Entonces es una instancia para reforzar lo que nuestra cultura también se está perdiendo, que no nos reunimos ya con otros colegios, sino que estamos en los colegios repasando lo que es el Aucantún. Sin embargo, hoy día es una oportunidad que se nos dio para poder estar presente hoy día y compartir y generar esta instancia de conocernos y de seguir conviviendo con nuestro palín, nuestro linao, nuestro Aucantún. La verdad me pareció súper entretenido fomentar la cultura, ¿ya? En la escuela somos bien buenos para el palín, tenemos un profesor que nos enseña, hacemos lo posible por no dañar a los otros mientras jugamos. Entonces este encuentro me pareció muy, la verdad, significativo, porque invitar a las escuelas que vienen de bien lejos de la comunidad mapuche para mí es muy significativo. Porque habían muchos juegos de mesa, el palín, el guñao, algo así, y me divirtió. Conocí a otros compañeros para jugar. Nosotros como grupo, desde la autonomía, siempre periódicamente nos estamos juntando. Acá los niños se conocen, son primos, son familia, entonces el diálogo se da, los juegos se dan con facilidad, porque los niños cuando se juntan a jugar es rápido, fluyen enseguida. Entonces, esta vez nos juntamos desde la institución, pero es importante rescatar estos juegos desde la autonomía del pueblo mapuche.